Vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 y verso número 2. Son dos versículos conocidos, los sabemos de memoria. Aleluya, aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Se lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra siga, Señor, inquietando nuestros corazones. Que tu palabra siga, Señor, ayudando a nuestro pensamiento a poder tomar decisiones aún mucho más correctas. Decisiones, Señor, que puedan agradar tu santo nombre. Te doy gracias en esta hora. Toda gloria es tuya, Señor. Bendice mi vida y la vida de mis hermanos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Durante estos días, Dios ha seguido trabajando en mi vida, como en la vida de cada uno de ustedes. Pero hay algo que Dios está inquietando y inquietó mi corazón, y es acerca de la actividad del Espíritu Santo. Muchos de nosotros conocemos esa actividad a base de cómo el Espíritu de Dios trabajaba a través de los profetas, a través de los reyes. Y aún en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, antes de ello, el Espíritu Santo era necesario antes de poder continuar con este nuevo pacto. Y la palabra nos habla en el libro de Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y encontramos en sí que la actividad del Espíritu no ha cesado. Pero es importante en sí de que nosotros podamos ver esa actividad aún desde sus comienzos. La porción que hemos leído en el verso 12, en la última parte, habla un poco de esta actividad. Y me gustaría poder nuevamente recordar de qué manera esta parte de esta función del Espíritu todavía continúa vigente aún en nuestros tiempos. Y la palabra de Dios nos deja saber primeramente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para muchos teólogos, y hay muchas teorías también, la cual hablaremos simplemente dos de ellas, para muchos teólogos piensan de que este verso número 1 tuvo que ocurrir su efecto, pero para poder darle continuación al verso número 2, habían pasado miles y miles y hasta millones, muchas personas piensan, de años para que el verso número 2 pueda cumplirse. Ya que todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Todo lo que Dios hace es bueno. Verso número 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Como algo que Dios hizo bueno ahora pudiera tener un desorden. No había una lógica. Algo tuvo que haberse producido para que haya este desorden y haya este vacío. Estudiaremos hoy de que ese desorden también es conocido como algo que no tiene forma. Pero también la palabra vacío significa algo que no tiene vida. Así que desorden es algo que no tiene forma. Repita conmigo: desorden es algo que no tiene forma. Vacío
es algo que no tiene vida. Cuando la persona dice me siento vacía, significa que no tiene nada. Definitivamente es independiente a las circunstancias de cómo se dice esta palabra. Pero en una forma general, la palabra desorden no tiene forma y la palabra vacía es que no hay nada. Si nosotros regresamos a la Escritura, podemos encontrar que la tierra, después de estar buena, ahora se encontraba desordenada y no tenía forma. Y también se encontraba vacía porque no había vida. Eso quiere decir de que Dios tuvo que nuevamente restaurar todo lo que no estaba en orden. Porque nosotros conocemos que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Entonces, observando estas pequeñas premisas que pudiéramos nosotros transmitir, podemos quizás darle un sentido de que del verso 1 al verso 2 tuvieron que pasar un lapso de tiempo del cual nosotros desconocemos. Ahora, regresando al verso número 1, la Escritura dice: en el principio creó Dios. Quiere decir de que todas las cosas que nuestros ojos pueden ver no existieron. ¿Por qué? Porque aquel que lo creó fue Dios. Dios creó todas las cosas. Nuestros ojos pueden observar la reestructuración de esta tierra y pueden observar la hermosura de todo lo que nuestros ojos nos permiten ver lo que Dios hizo, y podemos darle sentido de que esta creación Dios la hizo con un propósito. Eso quiere decir que si el hombre es parte de esa creación, el hombre también tiene un propósito, al igual que los animales tienen un propósito, al igual que las aves tienen un propósito, al igual que la vegetación tiene un propósito. Pero en todo ese propósito había una actividad, y esa actividad era la actividad del Espíritu Santo de Dios. La palabra Dios en este principio de la porción bíblica que hemos leído significa Elohim. Y Elohim tiene una estructura compuesta de una forma plural a este sentido singular. Cuando usted escucha la palabra Elohim, inmediatamente a nuestros sentidos es singular, pero la estructura de esta palabra es una palabra plural, en donde podemos nosotros encontrar de que en esta manifestación de la creación se encontraba el Padre, se encontraba el Hijo y se encontraba el Espíritu Santo de Dios. En la persona del Padre es bastante notoria cuando se habla de Dios, pero la Escritura nos muestra aún el verso 2 que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso quiere decir en realidad de que el Espíritu tuvo también un efecto, tuvo una función importante en la creación. Y lo veremos también a continuación aún mucho más. Pero también vemos la figura del Hijo. Cuando el Señor Dios dice y dijo, sea la luz. En otras palabras, Él dio una palabra. Y esta palabra es el verbo encarnado. Lo cual nos dice el Evangelio según San Juan, hablando acerca de este verbo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y dice la palabra, y todas las cosas fueron hechas por Él. Si nosotros vamos rápidamente al verso número 1, capítulo 1 de San Juan, verso del 1 al 3, nos dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que aún en los comienzos, no solamente el Padre, no solamente el Espíritu, sino también el Hijo, a través de la palabra que salió de los labios del Padre, Dios. ¿Qué más dice la Escritura? El libro de Colosenses también nos habla acerca de ello en el capítulo 1, verso 15 y verso 16. Y nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda la creación.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses, en otras palabras, nos asuenta, nos afirma y nos deja saber que el Hijo de Dios también fue partícipe dentro de la creación. Él era el verbo, Él era la palabra, Él era el logos de aquel tiempo. Y aún todavía Dios sigue creando cosas, no quizás a la magnitud que nosotros lo vemos desde su principio. Dios sigue creando órganos, Dios sigue creando cosas en la vida del ser humano como milagro. Hay personas que muchas veces sus huesos son cortos y Dios, ¿qué cosa? Los extiende. Hay personas que están sufriendo por una condición interna en su cuerpo y la magnificencia de Dios y el poder de Dios hace de que otra vez sea reconstruido ese órgano. Y vemos todavía la creación de Dios aún en nuestros tiempos vigentes. Pero es la acción del Espíritu Santo. Es la acción de ese Espíritu que ha sido puesto en este tiempo para que nosotros podamos ser guiados por Él. Y hay una función específica. Y la función específica lo encontramos en el verso número 2, cuando Él dice que Él está sobre la faz de las aguas. Voy a leer nuevamente. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, mostrando en realidad que este Espíritu está siempre observando de que todas las cosas se mantengan en el orden conforme fueron creadas. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Eso es simplemente una conferencia para poder hablar acerca de la creación y de la evolución. Hay teorías, como dije también, acerca de la creación. Pero una de las cosas interesantes es de que cuando Dios crea al hombre y el enemigo de las almas lo confunde, y Eva toma del huerto, del árbol del bien y del mal, un fruto, crea un desorden dentro de la vida del ser humano. Y la actividad del Espíritu va a permitir a que ese desorden se convierta en orden. Y la función del Espíritu es de que ese orden nos lleve a la obediencia y nos lleve al propósito por el cual hemos sido creados. Tiene mucho que ver el sentido de la creación, la acción de Dios, los pormenores que quizás suscitaron a este desorden. Si nosotros pensamos de que tanto del verso 1 al verso 2 tuvo que haber un lapso de tiempo, tenemos también que ponernos a razonar y a pensar qué fue lo que desordenó entonces la tierra. Para muchos teólogos creen en realidad que el hecho de que Satanás y la tercera parte de sus ángeles caídos fueran sacados del cielo, ellos se dirigieron específicamente a esta tierra. Y hubo un caos en la tierra. Un caos a un punto que creó un desorden donde aquella tierra que Dios formó en su principio ya no tenía forma. Y que se encontraba vacía, porque la palabra vacía es que no hay vida. No había vida, no había vida de vegetación, no había vida de animales, no había absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué clase de vida había entonces en aquel tiempo? Para muchos estudiosos se cree que hubo un hombre preadámico, que le dicen antes de Adán, pero que hubieron animales también. Y nosotros a través de estos tiempos hemos podido ver cómo los científicos, cómo los arqueólogos han podido encontrar
ciertos restos de animales que no los tenemos ya en nuestro tiempo, como son los dinosaurios y todos los áureos, que no me acuerdo en este tiempo, en momento. Y los podemos ver nosotros en diferentes lados, en museos. Podemos ver también incluso el tipo de hombre que hubo en aquel tiempo. No sabemos si este verso 1 al verso 2, el cataclismo que ocurrió conllevó a estas cosas. Pero lo que sabemos en sí de que Satanás, estando ya dentro de esta tierra, sigue creando desorden y sigue desordenando lo que Dios realmente desea para la vida del ser humano. Hay ciertas posturas en lo que respecta al verso 1 y verso 2. Y una de las posturas es que Dios, a pesar del desorden que hizo el enemigo, Dios puso al hombre para que a través del hombre, el hombre pueda, a través de la influencia del Espíritu, puedan, crear un orden establecido. Porque Él lo estableció después de la reestructuración de la tierra. Ahora, ¿cómo realmente nosotros podemos observar que este desorden está siendo o fue transformado? Lo podemos ver que el orden conlleva a que nuestros ojos hoy podemos ver, según Génesis, una tierra llena de vida, de belleza y de bondad. Si nosotros salimos al frente, podemos ver vegetación, podemos ver personas que caminan, podemos ver hombres, mujeres, niños, jóvenes, muchos de ellos alegres. Quizás no tienen a Dios, pero vemos el movimiento de esta creación de Dios. Vemos de que aún en sus principios, cuando Dios empieza a crear, Él empieza a dejar saber que era necesario que ellos se multiplicaran y pudieran fructificarse. Hay una razón por la cual Dios manda o demanda de que estas cosas ocurran. Aún al hombre, cuando hizo al hombre, también le dio esta orden, que se fructifiquen, que se multipliquen. Pero al hombre le da un señorío diferente, le da una autoridad distinta y le dice que todo lo que Él ha creado, el hombre tiene que ser un buen mayordomo de ellos. Pero encontramos un desorden en medio de ese orden de Dios. Encontramos un hombre observado dentro de la imagen de Eva, dentro de la imagen de Adán, y encontramos de que ellos fueron sacados de aquel paraíso que Dios constituyó e hizo para ellos. Y encontramos que el pecado entra en el hombre producto de ese desorden. Y encontramos que la rebelión también viene producto de ese desorden. Y encontramos que esa desobediencia viene producto de ese desorden. Por eso que aún todavía Satanás, estando en este lugar, sigue provocando desórdenes. Y una de las cosas interesantes dentro de este resultado de desorden, encontramos cómo el enemigo juega con nosotros, juega con nuestros sentimientos, juega con nuestras emociones. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero analice un poquito bien. Cuando usted recibe una palabra que no expecta recibirla, cómo sus emociones se alteran contra la persona. No viene una palabra a decir, bueno, quiero preguntar por qué lo dice o por qué lo dijo, sino que lo primero que ocurre dentro de nosotros es crear un caos. Después de tener un momento de paz, ahora estamos tomando una actitud diferente. Cambió en milésimas de segundos. Y es porque el enemigo trata de jugar con nuestras emociones, trata de poder poner ese desorden en nosotros. Usted puede ver a una persona que es siervo de Dios o sierva de Dios, y podemos ver con unas emociones y unas actitudes, y la palabra nos habla de que si hay ira, no caiga el sol sobre nuestro enojo, dice la palabra. Hablando en sí de que hay circunstancias que a veces en la vida de nosotros van a ocurrir, que nos van a conllevar pero que esas emociones simplemente no nos conduzcan o no nos permitan permanecer en ese estado de actitud, sino que al contrario, inmediatamente podamos nosotros
subsanar o sanar esa situación para que nuestra actitud siempre se mantenga recta y sana delante de la presencia de Dios, que es el orden que Dios desea para nosotros. Así que si en el libro de Génesis nos habla acerca de la creación y nos permite ver de que después de lo que Dios crea y después de lo que hay un desorden, Dios restaura todo lo que hizo Él en sus comienzos. Ahora imagínense en la vida del hombre. Cuando una persona nace, no nace específicamente para ser mala. No nace con esa actitud mala. Ahora, si nosotros observamos en lo espiritual, encontramos de que hay un pecado adámico, definitivamente que sí. Pero un niño nace y lo primero que tú observas en el niño o en la niña, tú observas la inocencia. Tú observas de que en esa persona pequeña requiere y necesita cuidados. Y a medida que tú le das el cuidado, la actitud y la personalidad de esta persona pequeña en su crecimiento va a ir adoptando a la manera como se le enseña o a las circunstancias que quizás puedan haber a su alrededor. Por eso que podemos ver que hay personas que no tienen a Cristo y se ven buena gente y son buena gente. Pero también podemos ver personas que son mala gente, no teniendo a Cristo definitivamente, y hacen lo que quieren. Pero Cristo, cuando vino a poder morir por causa nuestra, Él no vino simplemente por los que son buena gente, sino también vino por los que son mala gente. Porque la actividad del Espíritu, aún desde el momento de la creación, como dije anteriormente, sigue vigente. Y hoy el Espíritu Santo está tratando de poder limpiar el caos, de poder quitar el desorden que haya en nuestra vida, con la finalidad que nosotros nos podamos alinear a Dios. Es una de las funciones y una de las obras del Espíritu Santo en nuestros tiempos. Y es por eso que Él transforma, Él cambia. Aleluya. Y por eso que en ese cambio nosotros podemos ver de que hay una belleza en ese cambio. Usted dirá, ¿y el Espíritu Santo también tenía la función de embellecer la creación? Sí. Pastor, entonces muéstreme una porción bíblica que hable acerca de eso. Claro que sí. Mire lo que dice la Escritura. Vayamos a la porción bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 104, verso número 30. La palabra de Dios dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. La palabra renovar es restaurar, es cambiar. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros, cambiarnos y restaurarnos. Sí, pero usted dijo la palabra embellecer. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 26, verso número 13. Su espíritu adorna los cielos. Si adorna los cielos, dentro de la creación, también está adornando, ¿qué cosa? Nuestras vidas. Y uno de los pasajes que viene a mi mente es la manera como en un momento dado Moisés va hacia la cumbre, hacia Sinaí, a hablar con Dios, y cuando él regresa con las 2 tablas de los mandamientos, que es la segunda vez, dice que él viene con tapado, y dice que todas las personas que se encontraban a su alrededor observaban un semblante que resplandecía de su cara. Y todos nosotros como personas, como creyentes, al leer este pasaje, inmediatamente encontramos de que fue el resultado de poder haber estado junto a Dios. Ya no solamente se presentaba de una forma natural, sino había algo sobrenatural en él que embellecía su rostro y que el resto no podía observarlo bien. Y había necesidad de poder cubrírselo, pero al menos era notorio, aleluya, que cuando estamos en la presencia de Dios, algo diferente tiene que mostrar nuestra vida.
No podemos decir que somos creyentes y no hay una característica, no hay una transformación, no hay algo visible donde otros puedan ver ese cambio y esa transformación. Es imposible en realidad que una persona, aleluya, diga que ora todo el tiempo, que ayuna todo el tiempo y no haya en realidad dentro de él algo visible que pueda visualizarse. Aún al que él canta, aleluya, aún al que está parado aquí al frente, tiene que haber algo diferente en la vida de esa persona. Tiene que marcar una diferencia. Y lo que Dios desea en esta mañana es de que tú puedas ver que la actividad del Espíritu de Dios está en tu vida, que la actividad del Espíritu Santo está limpiando tu desorden, que la actividad del Espíritu Santo está tratando de mostrarte de una manera diferente al mundo. Esa es la actividad del Espíritu. No es el hermano que me habla bonito, no es la persona que me enseña, sino que es el Espíritu a través de esa palabra logos, que es la que introduce en nuestro corazón, en nuestra mente, y podemos nosotros alabar a Dios y glorificar a Dios producto de esa palabra. Una palabra de conocimiento, una palabra llena de fe, una palabra que restaura, una palabra que cambia, que transforma, una palabra que marca una diferencia en nosotros. Hay grandes predicadores que creen en realidad que por lo que ellos dicen, aleluya, las cosas suceden, y se equivocan. Porque es la palabra la que hace todo. Por eso que nuestra actitud como personas que proclamamos la palabra, tiene que ser una actitud mansa, como dijo el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quizás no hemos entendido la profundidad de esa palabra de mansedumbre. No hemos entendido quizás la palabra, aleluya, de la palabra humildad. No hemos quizás captado toda la atención. Alguien dijo en una oportunidad que levantar una palabra de la Biblia es encontrar un tesoro dentro de ella. Y yo me puse a meditar cuando escuché esas palabras y dije, wow, para el mundo son códigos, pero para el hombre que busca de Dios sabe en realidad que es una palabra que no se puede entender simplemente superficialmente. Hay una profundidad. Cada vez que nosotros transmitimos una palabra o leemos una palabra, por eso dice la Escritura que tenemos que escudriñarla, excavarla, buscar a mayor profundidad. Encontramos un significado, encontramos un efecto, encontramos un resultado. Porque la actividad del Espíritu Santo de Dios está tratando de que su creación, que el hombre en medio de ese propósito haga la voluntad de Dios. Déjame decirte que llegarán los momentos cuando estemos delante de la presencia de Dios. Ese día no vas a decir, ahora sí puedo entender. No, es demasiado tarde. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando llega el momento del arrebatamiento, dice la palabra que el Espíritu se irá con aquellos arrebatados. ¿Y qué pasará con aquellos que conocen la palabra y se quedaron? Va a ser triste. Va a ser triste porque no tendrá la fuerza ni la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso de que nuestras iglesias, la iglesia de Dios, la iglesia donde nosotros nos encontramos, tiene que marcar una diferencia. No es tiempo de estar mirando quién conoce más o quién sabe más. No tenemos que estar mirando quizás quién tiene más dones que otro, quién los practica y quién no. Aunque es necesario que todos los dones sean activados.
No nos damos cuenta que el enemigo juega con nosotros, juega con nuestros sentimientos, juega con nuestras emociones. Hoy día un día dice sí canto, mañana dice no canto. Hoy día estoy alegre, hoy día lo próximo estoy molesto. Hoy día estoy tratando de hacer algo, más adelante me arrepiento de no hacerlo y no quiero hacerlo. Nuestras emociones juegan y nuestras emociones contaminan nuestra voluntad de poder servir a Dios. No le permitimos que la actividad del Espíritu siga cambiando nuestro desorden, amado hermano. Oh, mi alma te alaba, Dios. Dale un aplauso al Señor. Fíjese lo que le ocurrió a Simón el mago. Vaya directamente al libro de los Hechos, capítulo 8. Versos del 9 al verso número 24. No vamos a leer todos los versos definitivamente, pero observe lo que dice estos primeros versos. Capítulo 8 de Hechos, verso del 9 hacia adelante. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire el cambio. Un hombre mago escucha a Felipe, mira los milagros, y dice la palabra que él creyó y se bautizó. Si usted sigue leyendo más adelante, usted puede ver que cometió un error. Porque cuando vio que por imposición de manos el Espíritu Santo era derramado, él quiso comprar eso con dinero. Y observamos la respuesta del discípulo que le habla a él. Y él ruega a los discípulos que por favor oren a Dios para que tales cosas no ocurran. Pero yo quiero dejar saber algo. Ya no había ignorancia en la vida de ese hombre. Ya no había. Porque si ese hombre no hubiese creído, no se hubiese arrepentido de las palabras que dijo ni la acción que tomó. Quiere decir que aún en la vida de este hombre, estando su vida desordenada y cómo conllevaba y cómo era un hombre influyente en ese lugar donde él habitaba, pudo haber un cambio dentro de él. ¿Quién produjo ese cambio? El Espíritu Santo de Dios. Pero también encontramos en la vida de Cornelio, en el capítulo de Hechos 10, versos del 42 al 44, encontramos de qué manera Cornelio tiene una visión. Es un hombre buena gente, podríamos considerarlo. Daba limosnas. Todos los judíos lo reconocían como un hombre dadoso, pero alguien que no había creído en el Señor porque nadie le había predicado probablemente. Dios envía un ángel para que este ángel pueda darle indicaciones. Y él fue obediente a estas indicaciones. Y cuando él manda a sus siervos a traer a Pedro, la palabra de Dios dice de que él no se quedó solo y su familia a recibir tal información que Pedro iba a traer, sino que él junta a un grupo de gente, amigos, familiares, me imagino yo. En el verso número 22 dice la Escritura: y los mandó, hablando Pedro, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen reciban perdón de pecados por su nombre.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjese la actividad del Espíritu, de poder enmendar caminos, de poder enmendar pensamientos. Aún el salmista dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo es que Dios puede ordenar los pasos del hombre si no hay una actividad de alguien que pueda conllevar al hombre a poder entender, darle a entender al hombre que está incorrecto o está errado? Es la labor del Espíritu Santo de Dios. Es la labor de ese Espíritu Santo que anhela celosamente que nosotros nos acercamos cada vez más a Dios. A veces hemos pensado y hemos considerado que el simple hecho de que nosotros nos acerquemos a Dios es simple un deseo humano. Y estamos equivocados, porque es el deseo de Dios que nosotros estemos con Él por toda una eternidad. Es el deseo de Dios que tú te limpies para que Dios pueda usarte. Es el deseo de Dios que tú puedas recibir bendición sobreabundante de parte de Dios. Es el deseo de Dios que vivas una vida fructífera. Es el deseo de Dios que tú camines rectamente. Es el deseo de Dios, aleluya, de que no te pase nada malo. Pero nosotros no vemos esa actividad del Espíritu en la vida de nosotros. Simplemente nosotros vemos objetivos personales, objetivos que logramos, que queremos alcanzar, sin darnos cuenta de que para poder alcanzar ciertos objetivos personales necesitamos vida. Aleluya. Y el único que tiene esa vida es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Por lo tanto necesitamos, aleluya, poder buscar a Dios aún mayormente. Cuando nosotros leemos la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, inmediatamente pensamos iglesia. Pero no pensamos en comunión, no pensamos en leer la Biblia, no pensamos en poder reflexionar, no pensamos en pedirle ayuda al Espíritu Santo, no pensamos en ver un desorden que hay dentro de nuestra vida. Hay un desorden en nosotros todavía. El que diga que no tiene desorden en su vida está mal. Se miente a sí mismo. Igual como dice Santiago, el que dice que no ha cometido pecado, se miente a sí mismo. El pecado es producto del desorden. Cuando hay contienda, hay desorden. Alguien ocasionó ese desorden. Aleluya. Cuando no hay una actitud positiva al servicio de Dios, hay un desorden allí. Algo está produciendo esa actitud negativa. Cuando alguien solamente ve objetivos naturales, materiales, hay un desorden allí, porque Dios nos creó primeramente en el orden divino a poder buscar las cosas de Dios, que Dios se encargaría de nuestras necesidades. Por eso digo que hay un desorden dentro de nosotros, pero aún en medio de ese desorden tenemos a alguien que puede ayudarnos, pero no lo queremos. Nos hemos acostumbrado a vivir en el desorden. Nos hemos acostumbrado a convivir con el desorden. Y no nos damos cuenta, en realidad, que tenemos la cura y no queremos tomar el medicamento. Yo no sé en realidad cuál es el objetivo que usted tiene para sí mismo. Si después que Dios crea los cielos y la tierra y ve un desorden dentro de la tierra, Dios viene a restaurar y utiliza todo su poder, porque eso es lo que significa Elohim. Elohim significa todopoderoso, significa supremo.
Él restaura todo y le crea vida y le da todo, lo hace todo nuevo, lindo, precioso. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser lindos delante de la presencia de Dios. Hace poco estaba observando a un hombre que tenía una roca bien negra, pero esa roca tenía, me imagino que tenía un nombre, no recuerdo el nombre sinceramente, pero vamos a poner un mármol, vamos a poner en medio de una roca o un pequeño diamante en medio de una estructura rocosa. Y este hombre lo pone dentro de una máquina donde él empieza a romper todo lo negro y empieza a ver todo lo brillante. Y yo digo, como una roca inservible, una roca que quizás para mí, mirándola ahí, no tiene una función, ¿cómo es que Dios la convierte en algo que es realmente necesario? Porque lo que este hombre hizo de ello fue una pequeña lámpara, la base de una lámpara. Y nosotros no tomamos esa ventaja de lo que realmente el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pasamos momentos de dificultad y pedimos a otro que por favor ore por nosotros. Pedimos opiniones a otros, pero no queremos tomar el tiempo para poder acercarnos a Dios y pedirle a Dios que Dios nos ayude o nos dé instrucciones cómo salir de esa situación. Estamos tan acostumbrados a que otros nos ayuden, menos que el Espíritu Santo de Dios tome control de nuestras vidas. Así que no hay belleza dentro de la comunidad cristiana. Probablemente sí lo hay, pero en poca cantidad. Y esos que están embellecidos son aquellos que nosotros admiramos. Aunque hay algunos, aleluya, algunos que quizás no están brillando con el brillo de Dios. Por eso la palabra nos dice que tenemos que aprender a discernir los espíritus para poder encontrar qué es aceptable a Dios y qué no es aceptable al Señor. Pero también encontramos que la actividad del Espíritu Santo es para darle dirección y sentido a la creación. Como dije anteriormente, había una razón por la cual Dios tuvo que restaurar esta tierra. Y pudo proclamar en cada momento hasta el sexto día para poder hacer lo que Dios ha hecho y lo que nuestros ojos pueden observar. Pero hay una razón, amado hermano, y la razón podemos quizás observarla. Vamos al libro de Génesis, capítulo número 1, y podemos encontrar de qué manera Dios en medio de una tiniebla hace la luz y le llama día, y a la tiniebla le llama noche. Fíjese, hay una razón allí. De qué manera también Dios separa las aguas. De qué manera Dios permite que haya tierra, se descubra lo seco. De qué manera la tierra le da indicaciones a que produzca hierba verde, verso 11. Hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Yo quiero que solamente esta porción usted lo pueda personificar. Y voy a repetir otra vez esto. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Fíjese, si nosotros nos personificamos en eso, quiere decir en realidad de que yo mismo tengo que transmitir que semilla para dar fruto.
La semilla puede ser la palabra impuesta en nosotros. El fruto es que a través de la práctica nosotros encontremos un resultado. Y dice la palabra que cada fruto según su género. Cada persona tiene un don específico que Dios le ha dado. Cada persona tiene una función específica que Dios le ha dado. Y según su función tiene que multiplicarse. Y dice, y que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. En otras palabras, de que tú no cambies. Qué cosa tan bella. A uno de la parte de la creación, a la tierra se le dio encomienda estas cosas. Y aún a los mares también se le dio una función. Y a los mares se le dijo, verso 20, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, que estén abiertas en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Había una razón, un propósito para la creación. Y ese mismo propósito que Dios tuvo para la creación también tuvo para el ser humano. ¿Cuántos ministerios? No voy a poner cuántos. ¿A cuánto Dios está llamando al ministerio? Levante su mano. Sea honesto. ¿A cuánto Dios está llamando al ministerio? Manténgase levantado. ¿Cuántos en este lugar tienen un ministerio? Fíjese la importancia. Yo no estoy exhortando, aunque la palabra de Dios dice que la palabra sirve para exhortar, para consolar. ¿Y cuál es la otra? Para redarguir. Mas sin embargo, es simplemente tomar conciencia y sentido del propósito de la creación, donde nosotros somos parte de ella. El ministerio tiene que multiplicarse. El ministerio tiene que traer fruto. El ministerio tiene que marcar una diferencia en nuestras vidas. Y aún todavía, aquellos que no tienen ministerio, ¿qué dice la palabra del Señor? Vayamos al capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Miren lo que dice la Escritura, Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Oh, mi alma te alaba, Señor. Verso número 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso número 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Y eso nos permite observar que es para todos, con ministerio o sin ministerio. Tiene que haber, aleluya, una productividad en la vida de nosotros. No me diga, amado hermano, es que yo soy maduro, ok, está bien, eres maduro, pero quizás no es que seas maduro por el conocimiento y por la práctica, sino que eres más duro. El que es maduro en el Señor es aquel que muestra con sus frutos y con sus hechos lo que Dios está haciendo en la vida de él y en la vida de los que están a su alrededor.
Cuando a mí me conocen, imagínense, como una persona chismosa y digo que soy cristiano, ¿qué es lo que realmente estoy mostrando? ¿Mi cristiandad o estoy mostrando mi debilidad? Estoy mostrando mi debilidad. Cuando mi afirmación sí y no es firme, ¿qué estoy mostrando? Debilidades. Estoy mostrando que no hay una verdadera convicción. Mira, amado hermano, mi familia, ya ustedes saben, todos militares. Yo anhelé ser militar, deseé ser militar. No es que quería compararme con ninguno, pero ellos marcaron en realidad un ejemplo en mi vida, de una vida de orden, una vida recta. Aunque soy una persona, como dice, no soy perfecta, imperfecta. Pero cuando tú entras por esa puerta para entrar al entrenamiento, cuando tú atraviesas esa puerta y ya no te mandas a ti mismo, y ya no haces lo que tú quieres, sino que vas a hacer lo que te ordenan ahí adentro, ahí donde las papas queman. Cuando a ti te dicen, sácate todo lo que tienes y ponte este uniforme, cuando te dicen ese pelito bonito que tú te lo maquillas y te lo pones bonito, se va a cortar, ese día todos parecemos iguales, todos con uniformados y todos tenemos uno mismo. Todo el mundo corre 3 millas, todo el mundo corre 4 millas, todo el mundo hace ejercicio, todo el mundo se va a ¿cómo se llama?, actividades o a prácticas que el ejército demanda. Todo el mundo. Y la finalidad de todo el mundo es, ¿qué cosa? Es de que todo ese grupo de soldados va a defender la patria. Pero muchas veces nosotros tenemos la vida cristiana como algo muy superficial, algo que quizás no tiene peso en nuestra vida. A pesar que la palabra de Dios nos dice que del momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos venido a ser constituidos hijos de Dios. Dios nos sacó, aleluya, del anonimato. Dios nos sacó de lo que realmente es lo inservible. Y Dios nos dio una posición y nos dio un nombre, ser hijos de Dios. Y nos puso más todavía que un embajador, porque nos dio autoridad. Autoridad no solamente de lo que vemos, sino aún de lo que no vemos. Por eso que al enemigo lo tenemos en nuestros pies por causa de la obra de Dios en nuestra vida y por causa que la actividad de Dios está en nuestra vida. No es por causa suya, no es por causa del conocimiento, es por causa de Dios. Pero cuando esa actividad de Dios no está, entonces sí tenemos problemas. Entonces sí tenemos problemas. Yo le voy a decir una cosa. Usted ve a un policía uniformado y usted lo va a respetar. ¿Sí o no? Pero tú ves a ese policía sin uniforme caminando por la calle, es como un ciudadano cualquiera. Y muchas veces nosotros caminamos como ciudadanos cualquiera. Muchas veces nosotros no estamos uniformados para que nos respeten y para que el enemigo de las almas respete también lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero repito de nuevo, es la actividad de Dios, a la manera que tú le permitas que Dios haga en tu vida. Pero que no sea demasiado tarde, porque llegará el momento en que no habrá oportunidad que esa actividad continúe alrededor tuyo, tratando de traer orden a tu desorden. Así que por ende, a pesar de las teorías y a pesar de todo lo que hemos podido quizás transmitir en lo que respecta al Big Bang, podemos nosotros concluir y podemos decir que el Espíritu Santo sigue activo hoy, y que uno de los objetivos es traerle orden en la vida del ser humano y que también el hombre realice la función o propósito por el cual ha sido creado. No somos personas por casualidad que hemos nacido.
Yo quiero terminar con estos dos versos. Y cuando el predicador dice que ya está terminando, ¿qué es lo que tienen que hacer los músicos? Gloria a Dios. El libro de Romanos capítulo 8, versos 19 al 22 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire lo que dice la Escritura, amado hermano. Ahora, ¿por qué la creación está aguardando esa manifestación de los hijos de Dios? Pregúntele, dígale al lado, ¿por qué? Pregúntele, dígale al que está al lado, ¿por qué tú crees? ¿Por qué tú crees? ¿Verdad? Bueno, no sé, algunos sí se preguntan bien, si otros no hay problema. Mira lo que dice aquí. Verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, del desorden. ¿Quién ha permitido ese desorden? Nosotros. Y la creación espera que nosotros tengamos orden para poder influenciar sobre el desorden. Y no solamente eso, verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amado hermano, aleluya, vente hermano Tuches. Si mi hermano estuviera llorando en el piso, si mi hermano lo vieran usted triste, si a mi hermano ustedes lo vieran, aleluya, con ropa, ¿cómo se llama? Rota. Si a mi hermano lo vieran en el piso, si a mi hermano lo vieran gimiendo, ¿qué es lo que usted podría hacer? Dígame usted, ¿qué haría? Quizás todo diría, yo vendría a ayudarlo, a auxiliarlo, a procurarlo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la actividad del Espíritu lo va a llevar a realizar tal obra. No te vayas. Pero ahora, Él no es Mario Tuches. Él es la creación. Todo lo que Dios hizo. El petróleo, el oro, la plata, los diamantes. Todo eso, todos esos productos tienen un propósito por el cual están puestos en el lugar donde fueron sacados. Imagínese usted. Vente hermana Albita. Imagínese usted que ella representando a la creación y que cada diamante sea un hijo o una hija y le sea arrebatado. Que cada parte del petróleo sea la leche que necesitan para sus hijos. Imagínense que el oro y la plata que sea lo que ella necesita para comprar, para alimentar, se le esté quitando, se le esté robando. Y la creación gime. ¿Qué actividad hay en nosotros para poder procurar hacer lo mejor para Dios? Este es un ejemplo que solamente Dios me lo da. Y yo les he dicho, amado hermano, yo estos ejemplos no los tengo en mi mente ni escritos allí. Cuando estoy en el altar y Dios me dice, dale un ejemplo, aunque no sé qué ejemplo es, soy obediente y Dios me los da. Pero lo da con la finalidad de que ustedes puedan entender en el plano natural, puedan entender de que no es tiempo de poder estar, aleluya, actuando de una manera superficial. No es tiempo, aleluya, de estar mirando objetivos, aleluya, personales. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo, aleluya, de activar la labor del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos desean que el Espíritu Santo active sus vidas? ¿Cuántos desean, aleluya, cambiar, ser transformados? ¿Cuántos desean que ese desorden salga y venga un orden divino en su vida?
¿Cuántos desean ser productivos? ¿Cuántos desean multiplicarse? Eso es Dios. Es la actividad de Dios. No es una predicación, no es lo que el pastor pueda decir, es lo que la palabra transmite a nuestras vidas. Aleluya. Vámonos a ponernos de pie, mis hermanos. Oh, mi alma te alaba, Dios. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Dios. Levanta tus manos, adora a Dios. Levanta tus manos y adora a Dios. Aleluya. Y Ramasata Rabacay. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Más como el tuyo. Sí, Señor. Yo quiero ser.